Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a recorrer el local de Analia Gordon Nails. Bueno, en este espacio dan cursos. ¿Ahora de qué están haciendo? Ahora estamos haciendo un curso de esmaltado con capping y decoración básica. Ok. ¿Sí? Y después también brindamos servicios de manicuría y extensión. Perfecto. Claro, por este lado tienen la camilla para hacer los cursos de extensión de pestañas. Y además ahora están haciendo un curso de capping, esmaltado y decoración básica. Ahora, en la siguiente decoración, lo que vamos a hacer, ¡Ay, este es el torno que tengo yo! Y muero por esta cabina, o esta. Ay, no. Miren esto. Tremendo. Dice acá, 120 watts. Tiene temporizador. Épico. No sé si se... ¿La base es imantada esta o no? Ah, sí. No quiero hacer fuerza por las dudas porque ya veo que rompo todo. tiene así para poner el teléfono. Ok. Estas son, ¿ves? Así. Vos pones esto así Sí. y pones el teléfono y mientras que la clienta vos le estás haciendo las uñas, puede Sí. mirar el teléfono. Épico. Para que no se distraiga con el celular, se lo dejas ahí, Se lo dejás ahí. y que no toque nada. Bien, estaba mirando que este es el que tengo yo, que me preguntan bastante. Algo que me fascina y que en cualquier momento me voy a comprar es esto. La otra vez pregunté y me lo mostraron todo. Viene con varios lentes y encima tiene luz acá. Esta cabina es gigante, como para las dos manos. Es de 72 watts. Tenemos la de París que tiene acá Rose Gold, que es preciosa también. Es la Sirena A7. Después tenemos estas otras. Esta vendría a ser como la del Panda, pero en formato vaquita de San Antonio. Después tenemos esta otra, que esta tiene acá, ¿ven? De metal no, ¿cómo se llama? Sí, de metal, ¿no? ¿Es de metal? Que es de como la que tengo yo, como la Sangwan, que lo que hace es reflejar la luz. Entonces te permite un curado de arriba y de abajo. Ah, bueno, la que tengo yo es esta. Que esta, permiso. ¿Se acuerdan que en el video todas nos reíamos de lo del sticker azul? Que muchas no se lo han sacado. Bueno, ese sticker es para proteger el metal hasta que lo uses. Después hay que sacárselo para que refleje la luz. En este caso es marca Paris, pero es el mismo modelo, 48-24 watts y el temporizador. Y en el caso mío es rosa, esta es blanca. Esta es una de las que les puedo recomendar porque como yo la tengo, sé que funciona a la perfección. Después esta es igual de la Mini Sun, que viene de 6 watts con las patitas. A ver, después tenemos acá... Miren, cuando ustedes me preguntan dónde compro los QVD, en Analia Gordon Nails. Tenemos un montón de clear, a ver qué tonos hay. El clear, el clear pink, este no lo probé yo. Ya me lo voy a llevar. Ay, el begonia, este es precioso este tono. Y si está el sakura, también seguro. Este begonia también. A ver. A ver. El clear pink. Tengo que probar este, y tenemos que hacer video. Después tenemos, miren,
Geles 3 en 1 de Vicky Nails. Estos no los probé. Los de Feng Mei de colores. Saben que ya probamos este que es el Clear, que está muy bueno, bastante rígido, se puede trabajar muy bien, a diferencia de los QVD que son más líquidos, que siempre estamos ahí en la disyuntiva de si conviene líquido o más rígido para trabajar, y que es cuestión de gustos. Los Feng Mei son más rígidos. Acá tenemos, miren, Builder Gel de Navi. Este es Cover Pink. Tenemos ahí atrás blanco. Tenemos los de Acrifine Gel Dual de Cherimoya. El Cover Peach es precioso, me lo han visto usar un montón. Es súper lindo. También tenemos en blanco, ahora tiene que entrar un poco más de stock. Después tenemos los extractores, que esto a mí me interesa un montón porque siempre me lleno de polvo. Los extractores, ¿cuánto están? Tenemos 2 tamaños. No, este es el que viene con el torno incorporado, ¿o no? Tenemos extractores que vienen con el torno incorporado y otros que son solamente el extractor. Como yo ya tengo torno, ese de ahí que ya saben, me convendría uno así. Además, miren que tienen acá acolchonado súper cómodo para que apoye las manos la clienta o nosotras mismas. Entonces, el extractor con torno está 16.100, abonando en efectivo. Y el extractor solo 5.100. Perfecto. Después tenemos una super promo en limas, que llevando 6 limas, las que dicen OPI, nos quedan a 45 pesos cada una. Y la verdad que estas limas son las que más usamos nosotras. Yo compro de a 10 cada vez que vengo, así que comprar 6, la verdad que no hay diferencia. Conviene llevarse 12 y ya está, en vez de 10. Después abajo tenemos las Spongy. Charmaine, de Camila y el de Navi. El de Navi. Acá compré, en Analía Gordón, compré el de Navi, el cover con glitter que les encantó, que les mostré en vivo hace poquito. Bueno, lo compré acá. Después tenemos los de Camila Show, que no los probé todavía. Tengo que probarlos. Están en promo los de Camila también. Están en promo. ¿A cuánto? 790. 790. Bien, buen precio, porque la verdad miren el tamaño al lado del de Navi. Son de 50 mililitros. Miren qué tapita rara, redondita. Y después tenemos los de Feng Mei, que son un poquito más rígidos que los de QVD, que siempre decimos que son más líquidos también. En el caso de los poligeles pasa lo mismo. Acá tenemos los tonos Begonia White y Clear Pink. Después tenemos estos organizadores para nuestra mesa de trabajo, que esté súper prolija y bonita. A ver, este tiene... ¡Ay, qué lindo! Todo de París. Es el mismo que este. Ay, no. Me encanta el gris nugget. Pero es como un florerito. En lo que es moldes podemos encontrar una variedad súper grande. Estos me los ven un montón. Yo los uso un montón. Estos son los que todas odiamos. Y después tenemos... Estos son los que parecen los que odiamos, pero no. Estos yo les he demostrado que se usan súper bien. Después miren estos. Estos de mariposa vienen hasta un largo bastante extendido. Entonces podemos hacer uñas un poquito más largas. Después tenemos los de la marca Eloise. Estos, wow, me mata el dibujo. Estos, fíjense que todos tienen diferente boca. Entonces tienen que buscar el que se adapte mejor a la uña de cada cliente. Eso ya lo vimos en el video de cómo acomodar los moldes. Depende, cada molde tiene diferente la boca. Entonces hay que ver cómo lo encajan en cada dedo. Ay, miren el maletín para guardar todo. Me copa que sea transparente porque en los que son más de color, no sé si es de esos. Allá. El que ese grande. A mí me encanta lo transparente. Yo no sabría qué tengo con tantas cositas.
Después tenemos los secadores rápidos para esmalte tradicional. Mira lo que es este bolso. Imagínate llenarlo todo de esmaltes. Bueno, vamos a lo que es esmaltes. Los Charm Limit están en promoción, llevando a partir de 3 unidades. Nos quedan a 180 pesos cada uno. Así que vengan y cómprense todos. Acá tenemos los ojos de gato de Charm. 240. Están 240. ¿Tenés el muestrario? Sí. Estos son los tonos de los Charm ojo de gato, los que hay en stock. Miren el efecto que pueden lograr con los imanes. Qué buena onda. Me encantó. Ay, estas cosas son mis favoritas. Los los recipientes que tienen un montón de decoración. Podría pasarme 1000 horas buscando acá y llevándome un montón de estos. Acá tenemos más tonos. Tenemos los neón de Charm, muy buscados. Muy lindos colores. Tenemos el top mate, el top cristal, el top común, la base. El top cristal es una bomba. Tiene un brillo muy superior. Y bueno, blanco y negro, ¿no? Y el viento. Ah, y el Vía Láctea, perdón. Sí, el Vía Láctea. Ah, el Vía Láctea de Charm yo no lo tengo. ¿Sabes qué? Tengo unos que son tonalizados. Es como que vienen Vía Láctea, tirando amarillito, otro tirando a verdecito. Pueden ser. Esos tengo. Ah, son las bases rudas. No. No, son bien activas. Sí, antes de que saliera. ¿Tenés las bases rubber de Charm? No están acá. Ah, ustedes tenían los Starshine, ¿no? Sí. Estos, épico. Bueno, vamos con Navi. Tenemos los Gel Paint, blanco y negro, ¿no? Después tenemos esmaltes. Miren lo que son estos brillos, que ya son espectaculares, pero no se compara con lo que les voy a mostrar ahora. Antes de eso les voy a mostrar que tenemos los colores Vía Láctea, los covers, los ojos de gato, de Navi también, a muy buenos precios. Y chan, Más brillo. más glitters. Y ahí vienen, chan, los Starshine. Que estamos todas como locas buscando estos. Les voy a mostrar el muestrario para que vean cómo quedan aplicados, que son una bomba. A ver si, no sé si la cámara le hace justicia a tremendo brillo. Estoy enamorada de este. Increíble. Ya los vamos a estar probando. Ahí les dejo con los numeritos y todo. Hagan captura de pantalla. Capturen, tuki. Así saben cuál o cuáles se van a ir comprando. Acá tenemos más brillos en distinto envase. Este es de 15 mililitros, o sea, más cantidad. Después, Este es el Ultrabón, la Ultrabón. base de 10, el top mate y la base de 15. bien, después tenemos los Capping Las Varano, que los hemos probado. Hemos probado este, que es el cover rosita, pero acá tenemos un cover beige, un tono en Vía Láctea y simplemente el nivelador. Después tenemos esmaltes marca Menier y los Sebur, que yo siempre, ¿cómo se dice esta marca? Gebur. No sabemos cómo se pronuncia, pero siempre se los recomiendo porque son buenísimos. A mí me encantan. Tenemos un montón de tonos. Además tienen un buen poder de pigmentación. Los envases son de 15 mililitros. ¿Los qué? Los liner. Ah, bien. ¿Se acuerdan el otro día que me decían que venían unos liner con un frasquito? Ahí está, esto lo tengo que probar, miren. Lo tenemos de la marca Urn y de la marca Cherimoya. Los Perfect Liner, marca Cherimoya. Por acá, por el huequito, podemos observar el liner. Genial. Miren los glitters que tenemos de Urn.
Después tenemos el top coat mate, el top coat con glitter. Ah, esto también lo tengo que probar, qué copado. Ya viene con los glitter incorporados. Tenemos base coat. Estos otros son los otros ojos de gato que yo tengo también, que los compré acá. Entonces, por este lado tenemos los pigmentos para mezclar con polímero y así obtener uñas acrílicas de colores. Tenemos marca Eloise, tenemos los genéricos sin marca, estos otros marca QVD, estos también dicen Dipping Nail Powder, o sea que podríamos llegar a hacer también la técnica Dipping. Tenemos marca Tina. Y por otro lado tenemos los de Agrifine, que estos sí ya vienen en mezcla para poder hacer justamente una uña acrílica directamente sin agregarle polímero. Por este lado tenemos la nueva presentación de los polímeros de Agrifine. Como ven acá dice Summer Style. No sé dónde viene indicado. Ah, acá abajo. Qué ciega estoy. Es clear. Tenemos blanco, cover, bueno, los de siempre. Por otro lado, Analia Gordon Nails tiene su propia línea de polímeros y tenemos en tono cristal, en rosa y blanco. Ya me los han visto usar en muchos videos porque tengo y uso esta marca de Analia Gordon y la verdad es que son de excelente calidad. Lo hemos visto en vivo, así que se los súper recomiendo. Después tenemos los Easy Flow chiquititos. Cualquier cosita igual si quieren nos puede escribir al WhatsApp y le mandamos el temario. Claro, le mandamos el temario y las fechas que tenemos con los horarios. Cuando refleja la luz, A ver esto. un poquito. El AG30 y el promo de Camila 790.
acordó? Ah, pero mirá que está mi youtuber preferida. A ver, las uñas. ¿De qué son? Tenés un menjunje, tengo algo de cristal hecho. Bueno, por acá tenemos las Rubber Base de Charm Limit, que hay que probarlas. Por lo que veo hay diferentes tonos. Ay, miren el unicornio cepillo ahí atrás, nada que ver. Qué fácil me distraigo. Bueno, tenemos 8, 7, 6, bla 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 bla. Vamos a ver el muestrario, a ver de qué estamos hablando. Miren la cantidad de tonos de rositas, covers. Este parece como un Vía Láctea, qué lindo. Tenemos super fucsia. Todos los tonos de rosa, a ver. Se los voy a mostrar todos para que después puedan elegir. Este es como más lila. Ahí tenemos el 1. El 2 es más traslúcido. Tenemos el 3. Este sería el 4. 5. El 6. El 7, que es el más tipo Vía Láctea nude. No. Más Vía Láctea rosadito. Y ahora empiezan estos que son más cover. Tenemos el... ¿Me tenés acá? Porque se me está complicando. Ahí está. El 8. A ver, les voy a mostrar así. Ahí está. Así igual que en el otro pueden sacar captura. Estos son, a mi parecer, los más lindos, los más cover, los más usables. Y después, bueno, como les decía, tenemos también esta otra gama. Ahí pueden sacar otra captura. Así cuando los van a pedir es más fácil para todos. Miren cómo se ven a la luz. Súper lindos. Bueno, después tenemos las famosas cintas de todos los colores. Tenemos el... ¿Cómo se llama esto? El cortador de la cinta, ¿no? Súper práctico, ¿eh? Sí, el coso de la cinta. Miren esta que es como blanca olo. Ay, no se ve, ¿no? Ahí se ve. Qué difícil. Ahí. Perfecto. Bueno, tenemos distintos colores. Tenemos lisas, con brillo, con glitter, metalizadas. Ven, esta tiene glitter. Acá, si las vemos así, vemos que tenemos varios tonos y todas con glitter. ¿Es que desenfoca? Muy finito, está muy cerca. No, pero igual, allá con los esmaltes también. Metalizadas, colores lisos. Y después por este lado tenemos mucho deco. Esta parte es muy divertida. A ver si en la cámara me acompaña. Tenemos cristales de imitación de todos los tonos. Súper lindos. Este canasto es uno de mis favoritos. Después se viene mi favorito, pero este es uno de mis favoritos. Porque tiene una cantidad de fimo y deco. Miren, si quieren cristales de los que uso son estos. Los que me ven en los videos son estos, de estos paquetitos. Después tenemos los mix. ¿Qué pasó? Los mix de fimo, que son una bomba. Y si se fijan, tenemos distintos que tienen distintas cositas, ¿ven? Este, por ejemplo, es más de frutitas. Y después tenemos este que tiene carita, florcita con carita. También un poco de fruta. Mandaron fruta, básicamente. Tenemos una variedad muy grande. Acá tenemos más cristales. Estos son más bien plateados.
estos, ven lo que les decía. Estos son más bien plateados y estos es como que tienen un toque más tornasol, holográfico, le da otro toque. Depende del diseño que estemos haciendo, vamos a elegir cuál nos conviene aplicar. Miren este otro, tiene como ahí como... ¿Qué es esto? No sé, son cosas lindas. Limoncitos, florcitas, mariposas, piñas. Ahí está, alto enfoque. También tenemos paquetitos con glitter. Estos son los que me vieron usar muchas veces para armar los mix de acrílico. Así con este paquetito podemos armar, además de usarlo como glitter como tradicionalmente lo usamos encapsulando, lo podemos combinar con polímero y armar unas colecciones buenísimas. Estas en forma de hojitas. Ay, miren, estas tienen chanchitos. No, me muero. Tipo emojis, chanchitos. ¡Ay, un panda! Hay un panda acá atrás. Miren esto, un panda. Ah, miren, por acá tenemos otros que son tipo como un glitter más grande, no micro glitter como el otro. Y también lo podemos usar en mix de acrílico, lo podemos usar en decoración en semi, encapsularlo. Miles de opciones tenemos con esta decoración. En fin, este es uno de mis canastos favoritos porque yo acá me puedo pasar todo el día buscando. Y miren también, acá encontré, ven lo que les digo, no me voy más de este canasto. Caviar, después le ponemos, esta bolsita la ponemos en los organizadores nuestros y ya está. Ahora sí, vamos con mi canasto favorito. Pausa, permiso, muchas gracias. Ahora sí vamos con mi parte favorita del local, que obviamente es esta, la de los glitters. Glitters, pigmentos, decoraciones chiquititas. El papel de oro, que es lo que más me encanta combinar con el glitter y con otro tipo de cosas. Así que miren esto. Este es el mejor canasto del universo. Miren estas decos. Estas vienen así como de A3, pero también las podemos encontrar individuales. Ay, me muero, estas son las CC de coso. Miren, las CC, esto no lo había visto, super top. ¿Está? Sí. Entonces en estos mix podemos encontrar variedad de decoración. Miren las LV de Louis Vuitton. Por acá tenemos deco tornasol. Cada tanto encontramos en estos canastos pigmentos que nos pueden servir un montón para armar mix, para armar polímeros y demás. Estos grandecitos son como esa decoración que se va como aplicando como el papel de oro, pero en colores. Tenemos también bolitas tipo caviar, pero de colores no metalizados. Estas otras que son más translúcidas, ven, estas son más opacas y estas más translúcidas. Ven lo que les decía, que tenemos otro de pigmento. Y este podemos usarlo tranquilamente. Bueno, sí, porque no le encontramos que lo aceptan plastificado. No puedes enmarcar y ponerle algo, pero no plastificado. Bueno, ¿sí? ¿Eso es todo? Sí, mi amor. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Espero que te haya gustado y cualquier duda que tengas nos avisa en WhatsApp. Dale. Ay, miren lo que son estas caritas. ¿Se ven? Ahí. Son un montón de emojis. Ya estoy haciendo lío. Otra vez. Ay, este me re gusta. Miren estos tonos de pigmentos, ¿ven? Este es como... Ay, es como para hacer el terciopelo.
Este me lo voy a llevar. Porque este no tengo. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Yo vengo acá, me meto en este canasto y sí o sí algo me tengo que llevar. Ese es el problema de venir a Analia Gordon. Que algo te vas a querer llevar. Voy derecha, por esta para hacerlo. Y es... Ay, este también. Es como el de terciopelo. Pero este me gusta más, este no, este color no me gusta. Si llego a encontrar un rosita terciopelo, imagínense lo que puedo llegar a hacer. Ay, este sí me gusta. Uy, ¿qué hago? Bueno, no, me lo cambio por este. Número 0. ¿Y la punta? Tenemos los triple 0 para hacer nail art. Son pinceles de detalle. Y también tenemos doble 0, los triple 0. Tenemos Loso, Pia y Kolinsky, número 10. Este, que ya lo tengo, me lo han visto usar. Y por acá tenemos Kolinsky número 10, 100% Kolinsky. Espero que les haya súper encantado este video. Si les gustan este tipo de videos donde recorremos locales de uñas, no olviden dejarlo en los comentarios para que haga más videos de este estilo. Y además te invito a que pases, si estás en Mar del Plata, por el local de Analia Gordon Nails. Acá te dejo todos los datos. Y no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!